¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en esta entrevista, en esta ocasión con nuestra amiga Loren, que está vía telefónica. Loren, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Loren, para ir comenzando con esta entrevista, nos gustaría que tú misma te presentes, que nos cuentes un poquito y que de esta misma forma también la audiencia te pueda conocer a quién estamos entrevistando el día de hoy. Claro que sí, Cris. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Loren Hernández Moreno. Tengo 33 años. Estoy en el estado de Puebla, justamente en la ciudad de Puebla, y anteriormente estudié la licenciatura en biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente estoy estudiando comunicación, ciencias de la comunicación. En mi camino de ciencia empecé a realizar divulgación científica y resultó que fue algo que me encantó. Fue algo que me gustó mucho el poder compartir el conocimiento y entonces me decanté por esa área y decidí estudiar comunicación como un apoyo a la labor que ya estaba realizando. ¿Para qué? Para que pudiera asegurarme de que estuviese haciendo mejor mi trabajo. Loren, nos da mucho gusto que hayas podido hacer esta combinación de la biología, del campo de la ciencia, pero juntándolo con otro campo que son los medios de comunicación también. Cuéntanos cómo fue que también decides estudiar la carrera de biología. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Ya lo pensabas desde que eras muy pequeña o pues nació este cariño y esta pasión después? Pues yo de niña quería hacer todo. Tenía una vecina a la que le tenía mucho cariño y por ella yo quería ser dentista. Después quería yo ser química. Posteriormente quería ser bióloga marina, como casi todos los niños, o veterinaria. Estuvieron muchas carreras cuando yo era niña pasando por mi mente, pero después de un tiempo, cuando era la hora de elegir, pues es muy difícil elegir. Yo no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida y tenía muy claro lo que me gustaba, pero no tenía muy claro cómo se podía conseguir, ya que en muchas ocasiones hay poca información sobre el camino que puede seguir una persona que tiene intereses, por ejemplo, en la ciencia, o que tiene habilidades además en la ciencia. Y yo estaba muy confundida, estaba en un dilema entre que estudiaba química, químico farmacobiólogo, me llamaba la atención economía por alguna razón. Pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero tuve la suerte, la fortuna de conocer a un chico que estaba estudiando biología, estaba en sus últimos años de biología. Él participaba en un programa que hace el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que se llama Baños de Ciencia. Entonces, él iba a participar con talleres, iba a llevar reptiles, anfibios y reptiles, a la población, a Ciudad Cerdán, para que las personas conocieran más sobre anfibios y reptiles. Y a mí me gustaban mucho los anfibios y reptiles, entonces me dieron la invitación de ir. Yo fui, lo conocí, estuve en contacto con las serpientes que llevaba principalmente. Yo estaba muy emocionada porque a mí me gustan mucho, siempre me han gustado. Y me preguntó qué quería estudiar. Yo le dije que no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Me dijo, pues, ¿podrías estudiar biología? Yo estudio biología y es un área muy bonita, tiene un campo gigantesco de oportunidad. Y entonces a mí se me abrió un mundo porque yo no tenía ni idea de que la biología era una licenciatura. Así de perdida estaba yo en el mundo. Entonces, cuando descubrí que la biología era una licenciatura, que podía estudiar lo que podía hacer, lo que yo veía en los documentales que hacían, pues empecé a investigar más, empecé a buscar en internet cuáles eran los campos, qué era lo que veía. Y entonces para mí se me hizo precioso porque pues habla de la vida, y todo lo que nos rodea tiene que ver con la vida, entonces todo lo que nos rodea tiene que ver con la biología. Y empecé a ver todas las áreas con las cuales se converge la biología y pues me encantó. Después de un tiempo, todavía tenía un poquito de tiempo para elegir, decidí que quería estudiar biología, decidí que ahí estaba todo lo que siempre me había gustado y que no sabía en dónde se podía englobar, y pues así me aventuré al camino de la ciencia, con muchos cuestionamientos de mis papás, de
personas cercanas que era como de, ¿por qué vas a estudiar biología? ¿Vas a ser maestra? Y yo, pues, espero que no, quiero ser bióloga. Y pues sí, así fue como decidí estudiar biología. Posteriormente, como ya lo comenté, por mi área de trabajo, que empezó a relacionarse mucho con la comunicación de la ciencia, fue que decidí estudiar una segunda carrera en comunicación para pues apoyar esta labor, que es una carrera muy bonita además. Tiene un montón de áreas y de oportunidades también. A mí me parece una muy buena fusión el estar estudiando esta carrera, porque es algo que de verdad me gustó mucho también. Qué bueno, Loren. Fíjate que en esto coincidimos porque yo también estoy estudiando comunicación ahorita, pero también, como lo mencionabas al principio, en esta parte de que todavía no sabías qué hacer con tu vida, y muchas veces pasa no solamente a ti, sino a muchas amigas y amigos, que a lo mejor también algunos de ellos y ellas nos están escuchando en estos momentos y también tal vez están como en este dilema de qué voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar o X o Y situación. Y pues también yo creo que también se debe a que a veces no tenemos una visión abierta de dónde podemos estudiar, de dónde podemos trabajar, porque esa es otra. A veces nos apasiona mucho algo, pero decimos es que tal vez no hay trabajo o no hay, pues sí, un campo laboral. Entonces es ahí cuando también nos llegamos a desanimar. Y es que es súper complicado, o sea, yo siempre lo comento con las personas jóvenes que nos ponen a tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida cuando no tenemos ni 18 años todavía o apenas estamos cumpliendo los 18 años. Entonces yo hacía la comparativa, cuando tienes 18 años, antes de que tengas 18 años, no te dejan casarte, no te dejan tomar alcohol, no te dejan hacerte un tatuaje, hay un montón de restricciones, pero si tienes que elegir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Entonces es una decisión bien complicada a una edad bien complicada y además con poca información vocacional, pues también se hace muy difícil porque no tenemos, algunas personas no tenemos tan cerca el poder tener orientación correcta sobre, con base en nuestras aptitudes y nuestros gustos, qué es lo que deberíamos estudiar. Es algo complicado cuando uno es joven. Sí, justo esto que comentas, tenemos apenas 17, 18 años y ya tenemos que elegir esa carrera a lo que nos vamos a dedicar pues la mayor parte de nuestra vida, pero también estamos en esa edad que nos estamos autodescubriendo quiénes somos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos hacer, nuestros pasatiempos y todo esto. Entonces es autoconocerte y aparte le aumentamos esta parte de que tienes que decidir qué es lo que quieres estudiar. Entonces pues sí, es una gran decisión que queda entre estas edades. Así es, y bueno, lo importante es que esa decisión afortunadamente no se escribe con piedra y por ejemplo yo entré a biología con la idea de estudiar vida microscópica y demás y al final me encantó la divulgación científica, no me arrepiento de nada de estar haciendo divulgación científica, pero pues no fue el camino que a mí de cuando yo dije voy a estudiar biología hubiese querido elegir. Digo, no fue que no se pudiera, simplemente me gustó más esta área y pues así es la vida, siempre uno termina en lugares que no se esperaba. Sí, puedes cambiar de idea tal vez a la mitad, al principio o incluso también al final de la carrera, pero cuéntanos a lo largo de este estudio que también has logrado, de cuando empezaste a investigar sobre qué era la biología, si te querías dedicar a esto, ¿hubo alguna científica que tú tomaras como referente en tus estudios? Al inicio no, para mí siempre fue inspiradora como mujer, como persona, Sor Juana Inés de la Cruz, que era la mujer más inspiradora de la que yo tenía conocimiento y además es un mujerón. Una vez que entré a la carrera, pues conocí mucho más científicas que verdaderamente me inspiraron. Un ejemplo de ello es Lynn Margulis, Rosalind Franklin, Elia Bravo Hollis, personas que en la biología tuvieron un impacto bien, bien grande. Y bueno, en la divulgación a mí me gusta mucho el trabajo de Julieta Fierro, me gusta mucho el trabajo de la doctora Antígona Segura, que es una astrobióloga que además hace un trabajo increíble en divulgación. Entonces siempre es bien bonito tener ejemplos a seguir y ejemplos que sean de tu mismo género, vivan las mismas experiencias, que hayan vivido las mismas experiencias que tú, que hayan tenido los mismos obstáculos u obstáculos similares. Entonces ellas fueron mis inspiradoras.
Sí, pues siempre pasa esto, que vas conociendo un poco sobre ellos que han estado escarbando ahí en este campo, por ejemplo, en la biología, pero también algo de lo que nos podemos dar cuenta es que no se les da el mérito, no se les da el crédito, el valor, y muchas veces estas mujeres solo las conocen las personas que se encuentran en el campo y pues conocen de ellas, de su trabajo, pero no se ve más allá o muchas veces no se nombran tampoco. Sí, claro. Fíjate que por parte del Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia y también por el Día Internacional de la Mujer, tengo una actividad que realizo con grupos de niñas, en el que, bueno, con grupos de niñas y grupos de personas en general, en el que yo les pido que primero hagan un dibujo de alguien que se dedica a la ciencia, que dibujen a cualquier persona a cualquier situación de una persona que se esté dedicando a la ciencia. Generalmente me dibujo un científico, una persona masculino, de género masculino, y posteriormente les digo que por favor me nombren a 5 personas que se dedican a la ciencia y nuevamente comienzan a mencionar nombres masculinos, y cuando les pido que me mencionen a mujeres que se dedican a la ciencia no pasan de Marie Curie, que su nombre es tan grande y su labor fue tan importante que es la que resalta en nuestra mente, pero es difícil que puedan decir más nombres. Y a lo largo de los años, porque este taller lo he estado dando durante diferentes años, he visto cómo esta lista de mujeres ha ido creciendo, es decir, se ha logrado el hacer que cada vez más mujeres en la ciencia sean reconocidas, sin importar si aún viven, ya no viven. Cada vez son más, pues es más sonado que las mujeres estamos en la ciencia, y afortunadamente se está haciendo visible. Sí, gracias a labores como las que tú también haces al divulgar la ciencia y también pues dar a conocer estos nombres que muchas veces se quedan ahí plasmados en los libros de la historia de la ciencia, pero no pasa más de ahí. Entonces, bueno, contándonos un poco sobre esto, Loren, ¿crees que aún existe en el campo donde te encuentras, tanto en la biología y vamos a meter también el campo de la comunicación? ¿Crees que aún existe discriminación hacia las mujeres? Creo que existe cierta discriminación a las mujeres, pero ha cambiado el tinte a como era hace unos años. En este momento creo que hay pocos espacios de oportunidades importantes o de cargos altos para mujeres. Casi siempre todas las direcciones, todos los centros de investigación están dirigidos, o la mayoría están dirigidos por hombres. Puestos directivos los tienen hombres, los jefes de laboratorio los tienen hombres. Está documentado que los montos de apoyo para investigaciones benefician más a hombres que a mujeres, aunque poco a poco se ha ido opacando esto, se ha ido luchando contra esto. En el ámbito de la comunicación, pues sabrás al igual que yo que también se enfrenta este problema. Tenemos gran representación de hombres en diferentes medios y en diferentes puestos, pero poco a poco se va tomando camino de que se le abren oportunidades a mujeres, gracias a diferentes iniciativas, también gracias al reconocimiento de esta labor, gracias a que no nos ven simplemente como el toque femenino, la cara bonita, la parte creativa, la parte listosa, sino que de verdad podemos desempeñar un trabajo importante de impacto, y pues es una batalla que se ha ido ganando poco a poco. Sí, ahora que haces mención sobre esto de también los estereotipos que se tienen hacia las mujeres, por ejemplo, en los medios de comunicación, que es necesario que, por ejemplo, si están las mujeres, pero debe haber un cuerpo bonito, una cara bonita, casi una vida perfecta también para poder vender, dar a conocer en los medios de comunicación. Sí, así es. O sea, tristemente existe la separación entre la mujer profesional y entre la cara bonita, y se nota muchísimo, por ejemplo, en televisión, lo cual pues es triste porque no debería de haber esa distinción, pero bueno, vamos luchando lentamente con eso. Vamos luchando también con los comentarios que dicen, pues seguramente tú estás ahí porque le gustaste a tal persona, cuando no debería de ser, cuando nuestro trabajo tiene que hablar por nosotros y nosotras mismas. Y como digo, es una batalla que va de a poquito, pero se va ganando, se va ganando. Sí, así es, vamos luchando poco a poco. Y pasando un poco sobre tu trabajo, cuéntanos un poco también sobre este proyecto que se llama La Araña Científica. Pues La Araña Científica es un proyecto de divulgación científica que surgió en pandemia, cuando yo estaba encerrada en casa sin mucho que hacer porque no había actividades presenciales. El tipo de divulgación que yo hago es ir a escuelas, es ir a municipios, es ir a diferentes espacios
en el que yo puedo convivir con las niñas y niños, con personas de diferentes edades y platicarles un poquito sobre diferentes áreas de la ciencia. Entonces, con la pandemia yo no podía hacer esto, pues estaban prohibidas las reuniones, estaban prohibidas las clases y demás. Entonces dije, pues voy a hacer una página en Facebook y voy a poner ahí un poquito de información, uno que otro meme, y así surgió la idea de hacer la página. Ha tenido un crecimiento aceptable, tomando en cuenta que no le dedico el tiempo que yo quisiera porque, bueno, después de esto ya comenzaron otra vez las actividades y ya por los tiempos no siempre se me da para poder crear contenido porque yo soy la que hacía como la parte de diseño, la parte de investigación, todo eso, pero sigue como proyecto, sigue de repente ahí subiendo uno que otro post, pero además sigo yendo a hacer actividades en escuelas, en centros de trabajo, por ejemplo, donde tienen a los niños de las personas que laboran en ciertos lugares, en ciertos municipios también. O sea, el trabajo continúa de manera presencial, aunque ya no tanto de manera virtual. Es un proyecto muy bonito, a mí me gusta mucho, me ha permitido el explorar diferentes cosas. Gracias a esto pude documentar, por ejemplo, los eclipses que hubo tanto en 2023 como en 2024. Del 2024 fue el eclipse total de sol y fue una experiencia increíble. Y bueno, paralelo a esto, también hay otro proyecto que se llama STEM Serendipia, Mujeres Descubriendo el Futuro, que surgió gracias a la invitación de una amiga que además es excelente investigadora, que me dijo que me parecía si me unía a ella y a un grupo de mujeres de diferentes disciplinas para comenzar a enseñar mediante un acercamiento en un taller de verano las áreas STEM, las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en niñas de una edad de 11 a 15 años. Es un taller en línea. Igual estábamos en pandemia y yo dije que sí. Entonces, desde 2020 tenemos este proyecto que se llama STEM Serendipia. Este proyecto, pues, ya ha beneficiado a más de 300 niñas que han participado en nuestro taller de verano. Es un taller en línea, como lo comenté. Y, pues, son los dos proyectos activos que tengo que me gustan mucho y disfruto mucho. Este taller de verano lanzan convocatorias para que puedan inscribir, puede ser de cualquier lugar. Cuéntanos un poco sobre esto. Así es, la convocatoria se lanza aproximadamente en el mes de junio en las redes sociales de STEM Serendipia, Mujeres Descubriendo el Futuro. Ahí aparece la convocatoria y la liga para poder registrarse. Participan niñas de habla hispana de cualquier parte del mundo. Hemos tenido niñas de diferentes estados de la República, pero también hemos tenido niñas de países como Guatemala, como Perú, como Colombia, Estados Unidos. Tuvimos una niña de Bulgaria. Entonces, pues ha tenido un buen recibimiento. Estamos muy contentas con este taller. Somos ya, me parece que 12 personas incorporadas en este proyecto, 12 mujeres con diferentes áreas de las áreas STEM, que se desenvuelven en diferentes áreas de las áreas STEM, y pues estamos muy contentas. ¿Y qué comentarios también reciben o reacciones tienen al ir a las comunidades y al hablar sobre la ciencia? No solamente de las personas adultas, sino también, por ejemplo, el tema con las niñas que reciben también estas charlas o talleres. En parte por la comunidad adulta, a mí me gusta mucho el compartir esto porque casi siempre cuando se tienen este tipo de actividades lúdicas se enfocan en la niñez únicamente, y es bien importante que las personas adultas estén bien involucradas porque los niños llegan y preguntan, y a quién le van a preguntar, pues a la gente grande que tienen cerca, y si ellos no tienen una buena noción y una buena información, entonces pues tampoco van a poder ayudar y orientar correctamente a las niñas y a los niños. Entonces es un buen recibimiento, generalmente siempre tienen interés. Al principio quizá pueda que no, pero después de un ratito se pueden ir convenciendo, van platicando más, van animándose a hacer preguntas. En el caso de las niñas, pues yo creo que el hecho de que una mujer acuda a su comunidad y además les platique que la ciencia está presente en su vida, que ellas pueden dedicarse si quieren a una de estas disciplinas, y el ver que es divertido, que no es el típico científico con el cabello despeinado encerrado en un laboratorio y con una bata, sino que son personas con diferentes características que llegan, que se acercan, que bromean, que se ríen, que explican. Pues es una experiencia, yo pienso que bonita. Sí, y es que al final también todos y todas
nos interesa la ciencia, pero a veces no lo vemos y como también no nos acercamos, no tenemos como la información tan a la mano, pues la vemos como tú lo mencionas, como muy aburrida, muy así como de personas locas que no salen del laboratorio, pero sí hay como esta otra parte que también es ir a las propias comunidades e informarles y darles estas charlas, pero también de una manera dinámica. Sí, así es. Y es que la ciencia está en todos lados y el conocer sobre ciencia, sobre tecnología, sobre ingeniería, sobre matemáticas, sobre arte, nos puede hacer la vida mucho más sencilla o hasta nos puede salvar la vida. Yo he visto de repente así como que en internet muchos videos de personas que yo pienso pues es que no tienen sentido común o de, no sé, por ejemplo, que se suena un columpio y nos agarran y los empujan. Son cosas que pudiese parecer que son muy lógicas, pero hay personas que no tienen esos conocimientos básicos de ciencia, hay personas que desconocen las cosas más mínimas de una causa y un efecto, de que puede, cómo puede reaccionar el fuego provocado con aceite si se le avienta agua, de balancearse una cosa que se va a caer o hacia qué lado es más probable que se caiga. Entonces, incluso el saber ciencia puede poner nuestra vida a salvo, puede hacer nuestra vida mucho más sencilla si podemos utilizar diferentes efectos de la física. A mí me gusta mucho explicar la parte utilitaria de la ciencia porque a veces no lo vemos, nos cuesta mucho trabajo el verlo en nuestra vida diaria, pero es donde más falta hace. Y entonces yo siempre lo comento, si es que ustedes deciden estudiar un área de la ciencia, perfecto, pero si no, no pasa nada, no deben de olvidar que la ciencia está presente ahí, está para que hagan su vida más fácil, porque la ciencia necesita de personas que, por ejemplo, se dediquen a las leyes, que sean abogados, la ciencia necesita de personas que sean administrativas, la gente necesita personas que lleven contabilidad, la ciencia necesita personas que comuniquen. Entonces la ciencia está en todos lados y además está para recibir apoyo de todos lados. Así es, Loren, la ciencia no nos va a dejar en ningún momento de nuestra vida, siempre estará presente. Y bueno, ya que nos comentaste un poco sobre el trabajo con las comunidades, sobre el trabajo en redes sociales, pero ahora cuéntanos otra parte también de tu trabajo que es en este libro donde también eres coautora. Claro, se lanzó el libro Foros, Conocimiento y Juventud, que fue a raíz de un esfuerzo en vinculación con el Congreso del Estado de Puebla, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el Instituto Poblano de la Juventud, en el cual se realizaron foros en diferentes universidades del estado de Puebla explicando temas de interés para la juventud. Este fue enfocado en jóvenes universitarios. Se les expusieron diferentes temas que fuesen interesantes para ellos, como por ejemplo cultura de la paz. También estuvo presente salud mental y control de adicciones. Estuvo también el tema de empleabilidad. El otro tema se llamó Patrimonio Cultural Inmaterial de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas. Y el último tema que fue a cargo mío, que se llamó Desarrollo Sostenible de una Nación en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, y la participación en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales. Entonces, después de todos estos foros, se recuperaron las experiencias de las personas que recibieron la información. Después ellos hicieron una propuesta de legislación para que fueran tomados en cuenta en la Agenda 2030 y fueran tomadas en cuenta para legislar estas ideas. Posteriormente se hizo un libro y fue donde pude participar yo con el tema Desarrollo Sostenible de una Nación, en la cual yo explico qué es el desarrollo sostenible, por qué es importante aplicar el desarrollo sostenible, qué tan difícil es hacer nuestra vida más sostenible, tener más conciencia sobre el medio ambiente, pero además sobre la sociedad, pero además de la parte económica, cómo es que estas partes convergen y poner ejemplos de personas que lograron salir adelante llevando una vida más consciente, más basada en la sostenibilidad y poniendo ejemplos de cómo ellos pueden ser personas partícipes en su comunidad, ya sea acercándose a autoridades, ya sea proponiendo espacios para la concientización, quizá disminuyendo los consumos excesivos en productos que no son necesarios, generando una cultura de empleo digno, de tener mayor calidad de servicios de salud, etcétera, etcétera. Sí, como también a veces pensamos que la ciencia
está como metida en su rollo, pero también puede aportar en la parte del cuidado ambiental, todo lo que estamos viviendo también, porque nosotros podemos ser parte del problema, pero también parte de la solución. Y pues aquí es donde vemos que también pues la ciencia entra en esta solución. Claro, pues es que la solución está en nuestras manos y tenemos herramientas bien poderosas para poder pues hacer algo al respecto. Tenemos muchos estudios que hablan sobre el uso desmedido de recursos naturales y el desaprovechamiento de estos recursos naturales, porque con esta explotación que tenemos daría para que todas las personas en la Tierra tuviéramos una estancia cómoda, ¿no? Con servicios de salud, con empleo, con educación. Pero tristemente esta sobreexplotación se basa solamente en cierto sector de la población y las consecuencias las vivimos todos. Entonces, aunque sea de esa manera, que si los recursos naturales explotados solamente benefician a ciertas personas, pues es un problema que nos abarca a todos y que nos afecta a todas las personas, y de a poco podemos formar grandes cambios. Entonces, en esa publicación también les pongo diferentes ejemplos, como lo comenté anteriormente, de personas que lucharon contra corriente y que lograron el asegurar para ellos y de manera individual y de manera comunitaria también un mejor futuro. Y pues es nuestro trabajo también el empezar a organizarnos, ya sea de manera individual y poco a poco de manera colectiva, para poder generar estos cambios. Yo siempre comento que el dicho que dice 2 cabezas piensan mejor que una se puede aplicar para todo. Y por ejemplo, 2 cabezas que saben de temas científicos, que saben sobre la crisis ambiental, que han estudiado la polución en el aire, etcétera, pues es más fácil que encuentren solución a que solamente sea una. Y también es más fácil que 2 personas que están unidas o más personas que están unidas puedan luchar porque un cambio sea posible, a diferencia de que solo sea una, pero sin demeritar el esfuerzo de una sola persona. Entonces los cambios son posibles. La cosa es que todos queramos y que todos nos lo propongamos. Sí, este dicho queda muy bien de 2 cabezas piensan más que una, porque también si vamos juntando a más personas con otras experiencias, con otros estudios también, porque el tema ambiental, pues como lo mencionas, no queda nada más en la ciencia, sino también, por ejemplo, el tema de nosotros mismos como consumidores, consumismo que se da, pero también el tema político, el poder, todo esto que a veces nada más creemos como ese, o bueno, las personas en los altos mandos también como quieren nada más ese poder, el dinero y todo eso, y entonces queda muy atrás la comunidad, el pueblo, la sociedad, que es también a quienes deben rendir estas cuentas, y pues muchas veces ahí nos vamos quedando como que atrás, pensando en que solamente es tarea de unos, pero en realidad es tarea de todos. Sí, es un esfuerzo colaborativo. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra obligación es exigir a nuestras autoridades que tomen medidas al respecto. Es algo que, por ejemplo, en mi caso, yo no veía la importancia de tener un representante en Cámara Estatal o en Cámara Nacional, en Cámara de Diputados o de Senadores, pero la importancia es que esa persona es tu voz, entonces nosotros podemos acercarnos a quienes están representándonos como diputados, diputadas o senadoras o senadores, ya sea locales o federales, y exigirles que tomen en cuenta nuestras inquietudes y que lancen iniciativas en favor de estas inquietudes. Es nuestra labor ciudadana, porque nosotros los elegimos como nuestras personas representantes. Parte de la batalla que podemos llevar a cabo, hay muchas más acciones que se pueden llevar, y en este libro menciono un poco sobre todo este problema. Sí, ya nos fuimos en esta entrevista un poquito también a la parte de la lucha social, que también es un tema muy, muy importante. Y ahora retomando un poco sobre tu trabajo, todo lo que ya nos estás contando, que has trabajado, ¿tú cómo te sientes con todo lo que has logrado a través de tus estudios, de tu trabajo, de tu esfuerzo? ¿Qué es ese sentir que tienes ahora? Yo me siento muy contenta y muy agradecida con la divulgación, porque me ha permitido conocer diferentes realidades, me ha permitido ir a poblaciones bien alejadas de la ciudad, donde apenas si tienen los servicios básicos o quizá ni siquiera eso. Me ha permitido acudir a lugares dentro de la ciudad, pero que se encuentran en la periferia,
que también están con situaciones muy precarias, donde apenas si tienen acceso a servicios básicos dentro de la ciudad. Me ha permitido ir a lugares muy bonitos que tienen acceso a cosas increíbles. Me ha permitido estar en espacios donde yo jamás me imaginé, o a lo mejor sí me imaginaba de niña, que yo soñaba con participar, y pues afortunadamente se ha dado la oportunidad de que pueda incursionar en diferentes áreas. Gracias a la divulgación pude participar, por ejemplo, como conductora en un programa de televisión, cosa que en la vida me imaginé que fuera a ser posible. Todos soñamos con estar, por ejemplo, ahí, pero para mí fue posible. Aún está muy pequeñita, claro, pero bueno, la oportunidad y el sueño, digamos, que ya se cumplió. Y me siento muy contenta por elegir este camino, me siento muy contenta por apoyar a que las personas se informen más, para que tengan un pensamiento crítico, que cuestionen, pero que además lleguen a una solución con una perspectiva de carácter científico, es decir, que se queden con la respuesta que mejor esté cimentada. Entonces, para mí es bien gratificante cada vez que veo que sí me entendieron cuando les explico algo, que les gusta la actividad que les propuse, que les gustó el taller que yo les di, que después se me acercan y me dicen, oye, me gustó mucho de lo que tú hablaste, yo no sabía de este tema. Es un área de la ciencia que es muy bonita, que es muy gratificante, pero que además es súper importante, porque nosotros vemos que se le asigna un recurso a la investigación científica y que además es un recurso enorme. Por ejemplo, podemos ver que están mandando personas al espacio y que están construyendo cohetes que tienen costos elevadísimos de millones de dólares. Podemos ver también que al otro lado de la calle personas que no tienen que comer, personas que no tienen acceso a salud, que no tienen algún tipo de servicios básicos, y podríamos cuestionarnos por qué se le da tanto dinero a esto y no se apoya a que las personas vivan bien. La ciencia es necesaria, la investigación y el desarrollo científico es necesario, porque gracias a eso nosotros hemos también logrado hacer nuestra vida más fácil. Gracias a muchas investigaciones científicas se han aplicado y hemos, por ejemplo, tenido acceso a un teléfono con una red sin que tenga que estar conectado a un cable. Tenemos muchas ventajas nuevas en la medicina, tenemos muchas ventajas nuevas en el transporte, muchas ventajas nuevas en los tipos de construcción que estamos realizando, por ejemplo, para las nuevas casas o demás. La ciencia sí nos apoya. Es importante que se designe dinero para que se puedan realizar labores científicas, porque eso es la base de nuestro desarrollo. Entonces, todo lo que hemos logrado hasta ahorita ha sido gracias al desarrollo tecnológico, gracias al desarrollo científico, y es importante que veamos cuál es ese aporte que le da a nuestra vida. Muchas veces no lo podemos entender, no lo podemos visualizar, pero la ciencia nos ayuda siempre y en todo momento en cualquier cosa que hagamos. Loren, pues ahora que tú ya también eres una mujer en la ciencia, que ya estás más centrada en el campo, ¿por qué crees que es importante que más niñas, que más mujeres también entren a este campo, que sigan con esta lucha? Como lo dije hace rato, dos cabezas piensan mejor que una, y las niñas tenemos la capacidad enorme de tener muy buenas ideas, de tener grandes pensamientos, de tener grandes aptitudes en cualquier área a la que decidan dedicarse, ya sea en la ciencia, ya sea en la ingeniería, ya sea en la tecnología, ya sea en matemáticas, ya sea en las áreas sociales, en las ciencias sociales, ya sea en las áreas administrativas, no importa, tenemos grandes capacidades, y entre más niñas se interesen, en este caso, por estudiar carreras científicas o tecnológicas, mayores soluciones a problemas vamos a tener. Es importante que tengamos más presencia de mujeres y niñas para abrir paso, para lograr que deje de haber una brecha de género en diferentes puestos de trabajo, en diferentes puntos, en diferentes grados altos y de directivos, que podamos ver a más niñas, no sé, como secretarias de ciencia, más niñas como directoras de laboratorios muy prestigiosos. Todas ellas tienen ese potencial, y pues es importante que se ocupen esos lugares que están esperando a que niñas tomen la batuta y desenvuelvan en ello. Ya casi para ir culminando con esta entrevista, Loren, en la que tenemos un muy buen sabor de boca, que nos vamos con mucha información, pero también con mucha lucha, porque como bien lo mencionas, todavía queda un gran
trabajo para romper esta brecha de género. ¿Algún mensaje que tú quieras mandar a las mujeres que te están escuchando, pero también a las audiencias jóvenes que escuchan este programa? Pues a mí me gustaría decirles que no se desanimen si a veces las cosas no salen como esperamos. Siempre hay que continuar luchando por llegar a donde queremos llegar. Podría decir luchando por nuestros sueños, pero me gusta mucho ser realista y a veces nuestros sueños no siempre se van a realizar, pero sí podemos realizar grandes labores para hacer nuestra vida más bonita, pero además hacer la vida de las demás personas también bonita, porque estamos aquí en un instante de tiempo del universo, estamos disfrutando de la vida y lo mejor que podemos hacer es hacer que esto sea agradable para las demás personas. Si nosotros decidimos estudiar algún área de la ciencia, pues hacerlo lo mejor posible, hacerlo de la manera más en el que se aproveche más para la sociedad, hacerlo de manera apasionada, de manera de mucho gusto. Si es que no se dedican a la ciencia, no importa, porque es importante, como ya lo mencioné y como lo menciono siempre, es importante que valoren y que aprendan a observar el valor que tiene la ciencia y la tecnología en su vida y cómo esto se ha hecho más fácil para nosotros, por ejemplo, el acceso a la información que tenemos, que continúen adelante, que logren hacer de este mundo un mundo mejor, tomando conciencia que este mundo se le va a quedar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y pues la situación parece que no está nada bonita, pero de nosotros depende el hacer que eso cambie y el hacer que pues podamos vivir en un mundo tranquilo y en paz. Y eso sería mi mensaje. Muchas gracias, Loren, por esta participación en el programa, agradeciendo tu tiempo, tu conocimiento y estos consejos que también das a nuestras audiencias, y te deseamos también el mayor de los éxitos, y no solamente en el área de la ciencia o de la comunicación, sino en tu vida, que sigas creciendo como persona y que esta no sea la última entrevista que tengas con Radio Teocelo. Muchas gracias, Cris, por el espacio, por la oportunidad de platicar mi experiencia como mujer en la ciencia. Gracias a Radio Teocelo por este espacio también, y a todas las personas que nos escucharon. Espero que haya sido de su agrado, que no se hayan aburrido tanto y que pueda participar en un futuro. A mí me encantaría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que tengas un lindo día y nos escuchamos en un futuro muy cercano. Nos vemos, un abrazo.